¿Se acuerdan si en las escuelas que ustedes fueron hubo alguna leyenda estilo de que en el baño de las niñas se aparece una niña en el último baño? O antes era un cementerio, la típica. En lo personal en la mía decían que antes era un circo y que todos los payasos quedaron ahí enterrados y en la noche como que podías ver payasos en el patio. Bueno, pues el día de hoy les voy a contar algo que ocurrió en esta escuela. En esta escuela, un día se estaba terminando el recreo y la maestra les estaba diciendo a sus alumnos que ya se formaran porque justamente ese día se había planificado que hubiera un simulacro de incendio en el que toda la escuela debería de participar. Entonces todos los alumnos ya se estaban juntando con su grupo, era un día súper caluroso, ya saben, cielo despejado, el sol que te ardía terrible. La maestra ya tenía a todo su grupo como que ahí formadito y les estaba tomando lista uno por uno. Ellos estaban ahí como aburridos, simplemente esperando que el tiempo pasara de este simulacro, cuando una chica, que era realmente un grupito de 5 amigas, se fijó que justo a un lado de una compañera suya llamada Carmen había una alcantarilla sin tapa. Algo así como la imagen, nada más que la tapa no estaba. Esta alcantarilla tenía ya sin tapa unas cuantas semanas y entonces esta niña comenzó a pensar que qué divertido sería si Carmen se caía por la alcantarilla y cuando mencionara a la maestra su nombre ellos tuvieran que contestar que Carmen está en la alcantarilla. Ella pensó que esto iba a ser súper divertido, que todos iban a reír a carcajadas y que Carmen sería el hazmerreír por haberse caído por la alcantarilla. Discretamente le cuenta a sus otras 4 amigas el plan y todas acceden. Estas niñas empiezan a fingir que se están tropezando, se empiezan a empujar y su plan, su maniobra fue perfecta, porque Carmen cayó por la alcantarilla. Casi no hubo ningún ruido cuando Carmen cayó, solamente un pequeño sonido de queja. Pocos minutos después, la maestra menciona el nombre de Carmen y estas chicas comienzan a decir, ella está en la alcantarilla. Todos los alumnos comenzaron a carcajearse, incluidas estas 5 chicas que nadie sabía que tenían todo premeditado. La maestra se va acercando a la alcantarilla y estas carcajadas empiezan a quedar en silencio. Cuando la maestra se asoma para ver a la alcantarilla, no emitió ninguna palabra. Volteó a ver todos sus alumnos y la mueca que tenía en su cara era de terror. Esta situación no era para nada de risa, ya que Carmen había caído de cabeza en el hueco. Y al aterrizar, su cabeza se había como que torcido de lado, es decir, que se había roto el cuello. Y su cara se había quedado casi sin piel porque al momento que ella iba cayendo se iba raspando con las paredes del hueco. Además de que tenía una mueca espantosa en el rostro, como si hubiera querido gritar, pero no hubiera tenido el tiempo suficiente. Las 5 chicas que hicieron esto se acercaron a ver y la autora, la que se le ocurrió la idea, derramó una lágrima al ver pues la situación real de lo que había hecho. Nada estaba bien con esta broma. Entonces llega la policía a la escuela y ellos son los que dicen oficialmente que Carmen murió porque se rompió el cuello. Mientras toda la escuela estaba en silencio, la policía sacó el cuerpo de Carmen y se lo llevó. Ese mismo día hubo un interrogatorio en la escuela en la que todos los alumnos tenían que ir. Y en dicho interrogatorio, estas 5 chicas dijeron que esto había sido un accidente. Simplemente que ellas habían sido testigos, como Carmen pues simplemente se cayó por la alcantarilla y listo. La policía desafortunadamente les creyó y el caso de Carmen se cerró. Y ahí quedó. Pero ninguno de ellos sabría que algo muy siniestro estaba por comenzar. Meses después, los compañeros de la fallecida Carmen empezaron a recibir unos correos electrónicos que por título tenía "La empujaron" y afirmaban que Carmen había sido empujada y que no había sido un accidente. En esos correos también decía que los culpables tendrían que asumir la responsabilidad de este crimen, o de lo contrario tendrían terribles consecuencias. La mayoría de los alumnos pensaron que esto era una farsa, simplemente como para asustar, divertirse causando temor, ya saben, una cosa así. Algunos no estaban tan seguros de que fuera una farsa, pero pues no podrían comprobarlo. Transcurridos unos cuantos días de que los correos comenzaron a llegar, la chica que había iniciado toda la situación de Carmen se estaba bañando en su casa cuando escuchó como unas risas que venían de ahí mismo, de adentro de su baño. Lo primero que pensó fue, ¿acaso me estoy volviendo loca o qué? Muy asustada, se salió de bañar, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su mamá un poco nerviosa y se fue a dormir mucho más temprano que de costumbre. 5 horas después de que esta niña ya se había dormido, su mamá se despertó porque escuchó un portazo que venía de la puerta principal de su casa. Cuando se levantó a revisar, vio que su hija no estaba ni en su cuarto ni en ningún lugar de su casa. Llamó a la policía y los policías le dijeron es que no podemos hacer nada porque tienen que pasar 48 horas de que una persona desaparece para poder nosotros iniciar alguna búsqueda, pero de todos modos vamos a patrullar como que toda la zona. Familiares y amigos también se unieron a esta búsqueda y no la encontraron por ningún lado. A la mañana siguiente, el conserje de la escuela se encontraba barriendo hojas secas y fue que encontró la tapa de la alcantarilla que ya habían vuelto a colocar después de lo que pasó con Carmen. La levanta y cuando va hacia la alcantarilla para poner la tapa, se asoma y ve una escena horrible, ya que al fondo se encontraba la chica que había desaparecido una noche antes con el cuello roto y la cara arrancada porque se raspó al caer. Lo mismo que le ocurrió a Carmen. Unos cuantos días pasaron y esta situación se volvió a repetir con otra de las integrantes de este grupito de 5 chicas que ocasionaron todo esto. Tras la muerte de estas 2 chicas quedaban otras 3 y entonces el ayuntamiento decidió soldar la tapa de esta alcantarilla para que absolutamente nadie pudiera abrirla. Pero esto no impediría que la tercera víctima tuviera el mismo destino,
ya que una vez más encontraron la tapa fuera de su lugar y otra de las chicas al fondo de la alcantarilla, de la misma forma en que Carmen murió y las otras 2 chicas también. Esta fue la gota que derramó el vaso para todos, entonces pusieron vigilancia aquí las 24 horas. Recuerden que quedaban otras 2 chicas, bueno, pues también acabaron de la misma forma, simplemente que como aquí estaba vigilado las 24 horas, ellas fueron encontradas en alcantarillas cerca de sus casas. Todas de la misma forma, con el cuello roto y la carne de la cara arrancada por rasparse al caer. Curiosamente, todas se habían ido a dormir cuando reportaron su desaparición, ya que cuando estaban dormidas era su momento más vulnerable y entonces Carmen aprovechaba esta situación, poseía sus cuerpos y hacía que les ocurriera lo mismo que a ella. Pero esta cadenita de personas quedando sin vida no se detuvo ahí, ya que después todos los compañeros del salón de Carmen empezaron a hacer lo mismo. Los encontraban sin vida en alcantarillas, cerca de sus casas o en todos lados. Y entonces empezaron a hacer estas preguntas. ¿Acaso el espíritu de Carmen se está vengando por lo que le hicieron? Ya que no había manera de explicar estas muertes tan extrañas. Porque ¿cómo es que tantas personas acabaron en alcantarillas y absolutamente nadie los vio antes de hacer esto? Y se dice que si tú no crees que Carmen fue empujada, tú vas a tener el mismo destino. Te va a castigar poseyendo tu cuerpo mientras estás dormido y te hará caer a una alcantarilla. Esto se empezó a propagar como en el 2006 aproximadamente y vuelve a resurgir cada cierto tiempo. Así que dime si tú ya has escuchado sobre la leyenda de Carmen y si hay alguna otra en la escuela en la que fuiste o vas. Una de las reglas al jugar la Ouija es nunca preguntes cuándo va a ser tu último día. Pero imagina que tú no sabes esta regla y es lo primero que haces. ¿Qué pasará? Bueno, a la chica de esta historia le vamos a llamar Leslie. Leslie era muy amiga de otra chica llamada Cristina. Realmente es que ellas 2 se la pasaban juntas casi todo el día, iban juntas a la misma escuela, en el mismo salón, salían y se iban a la casa una de la otra, convivían muchísimo todo el tiempo. Cristina tenía una hermana mayor y así como Leslie y Cristina eran muy unidas, pues Cristina con su hermana también, así que era normal que las 3 pasaran mucho tiempo juntas. La mayoría del tiempo era Leslie la que iba a casa de Cristina. Y por fuera, pues la casa se veía como una casa normal, pero por dentro Leslie siempre sintió como una vibra muy rara, como muy pesada. Incluso, pues Leslie le tenía el apodo a esa casa de el portal del inframundo. Cada que le decía a Cristina de ir a su casa le decía así. Pero este pequeño detalle de la vibra pesada no era desconocido ni para Cristina ni para su familia. Incluso cuando Leslie se quedaba ahí haciendo pijamadas, se despertaba a medianoche porque escuchaba que venían unos gritos como de la parte de abajo de la casa. Entonces ella al despertarse, lo primero que quería hacer era despertar a su amiga, a Cristina, para que escuchara también, pero la descubría a ella también ya despierta, escuchando lo mismo que Leslie. En varias ocasiones les ocurrió esto, pero en una de esas les dio bastante miedo y decidieron las 2 salir del cuarto de Cristina para irse al cuarto de la hermana mayor. Cuando iban ya caminando hacia el pasillo, sale la hermana mayor porque también había escuchado eso, también le había dado miedo y decidió irse pues al cuarto de las otras niñas. Así que si podían pensar que era la imaginación de Leslie, no lo era. Algo raro ocurría ahí. Hasta los papás de Cristina en algún momento les llegaron a platicar que ellos también escuchaban o veían cosas extrañas, pero ahí quedaba todo, simplemente como en el susto momentáneo y ya, no les hacían daño, no ocurría nada. Entonces ellos llegaron a pensar que estos eran como fantasmas buenos. Los papás también les comentaron que tenían un cuarto de lavado que estaba como al fondo de un pasillo y cuando pasaban por ahí veían como una sombra o se cruzaba simplemente por el pasillo o se metía a alguno de los cuartos que estaban en ese pasillo. Y aquí viene el cómo todo empeoró. Hace unos años el tablero de la Ouija se vendía en los supermercados como si fuera un juguete común y corriente y con el paso del tiempo Cristina se compró una. Lógicamente, al ser unas niñas, porque cuando estaba ocurriendo todo esto ellas tendrían entre 12 o 13 años, al pensar que esto era un juego, pues se les hacía muy buena idea estar jugando todo el tiempo. Ellas nada más dejaban una luz prendida para mentalizarse en el juego, pero aquí el detalle era que por más que Leslie jugara, nunca se movía la tabla con ella, nada más con Cristina. Casi como si Cristina y el tablero tuvieran un tipo de conexión extraña. La hermana mayor también en algunas veces jugó, se dio cuenta de esto que tampoco pues funcionaba con ella, solamente le contestaba a Cristina y entonces entre ellas comenzaron a pensar que más bien Cristina la estaba moviendo, no era que se moviera, sino que era ella moviéndola. Y que esto pues lo hacía nada más por molestarlas o por asustarlas, porque era mucha coincidencia que en cuanto Cristina ponía las manos en el puntero de la Ouija, contestaba todo rápidamente. Y hablaban tanto que hicieron una broma de que quien sea que le estuviera contestando a Cristina parecía un perico porque no dejaba de hablar. Imagina que alguien llega a tu casa a deshoras de la noche, te pide algo, tú lo haces de mala gana porque ya estabas dormido, pero resulta que realmente esa persona que te lo pidió no era ella. Ya sé que suena un poco extraño, pero créanme, eso fue lo que pasó. Toda esta historia se desarrolla entre los años 1670 y 1680 en la casa marcada con el número 3 de la calle Puerta Falsa de Santo Domingo, lo que ahora es la Ciudad de México, en ese entonces la Nueva España.
Ahí en esa casa vivía un sacerdote con una mujer, y como nosotros sabemos, pues los sacerdotes no tienen permitido casarse o vivir con alguien, con alguna mujer, pero este sacerdote mantenía a esta mujer como su legítima esposa. Bueno, pero no muy lejos de la casa del sacerdote y su esposa vivía otro hombre, que ese hombre era un herrador que era muy buen amigo de este sacerdote, quien estaba al tanto como de la vida que estaba llevando y no estaba muy de acuerdo. Incluso algunas veces le aconsejó que dejara esa vida porque no lo iba a llevar a nada bueno, pero pues su amigo, el sacerdote, no le hacía caso. Todos los consejos que le daba pues fueron totalmente en vano. Llega una noche en que este herrador pues ya estaba dormido porque ya era muy entrada la noche, cuando escuchó unos golpes bastante fuertes y desesperados en su puerta, en la puerta de su taller. Él se sobresaltó, obviamente, al escuchar esto y corrió hacia la puerta para ver qué era lo que estaba sucediendo, porque pues a esas horas solamente significaban malas noticias, y eso fue lo que él pensó. Pero no podía haber estado más equivocado, o bueno, no sé ustedes cómo lo puedan tomar. Salió así como aflojerado, un poco modorro, porque pues ya estaba profundamente dormido, pero al mismo tiempo alarmado pues de saber qué era lo que estaba pasando, y pensó al principio que algo le había pasado a alguien, después que eran ladrones, pero cuando abre la puerta encuentra a dos personas ahí. Estas dos personas traían a una mula. Entonces lo que le dicen estas dos personas es: oye, necesitamos que pues le arregles las patas, las cerraduras que tienen las mulas, al sacerdote, porque él va a salir muy temprano de viaje en la mula. Ellos le dijeron además: es urgente que hagas este trabajo justo ahorita, porque va a salir al santuario de la Virgen de Guadalupe en cuanto amanezca. El herrador voltea a ver y pues sí, reconoció la mula y reconoció la silla que traía la mula, porque sí era la que utilizaba su amigo, el sacerdote. Este señor, pues un poco molesto por la hora, ya que evidentemente este trabajo se pudo haber hecho un día antes, pues se pone de mala gana a hacer el trabajo, le arregla las patas a la mula y la deja lista. Entonces, cuando ya está concluido el trabajo, estos dos hombres ya le dicen: ok, gracias, se van, pero mientras van avanzando con la mula, este señor puede ver cómo le están pegando al animal de una manera muy cruel, tanto que él se anima a decirles: oigan, no le peguen tan feo al animal, o sea, no les está haciendo nada, está caminando bien. Ellos ya ni siquiera lo voltearon a ver, como si no lo hubieran escuchado, y siguieron su camino. El día siguiente, por la mañana, sale el herrador de su casa y alcanza a ver que ahí está su amigo en su casa. Entonces se le acerca un poco molesto para preguntarle: oye, ¿qué fue pues lo de anoche? ¿Por qué me mandas a herrar a tu mula tan tarde cuando aquí estás, se nota que te acabas de levantar? Le acercó y le dijo: mira, o sea, que despertarme tan tarde para arreglar tu mula y todavía que estás bien quitado de la pena, o sea, ¿qué te pasa? Y el sacerdote pues se le queda viendo con extrañeza porque, o sea, él no había mandado herrar a su mula, y le dijo esto: no sé de qué estás hablando ni de qué viaje me estás hablando tampoco. El herrador le cuenta todo y el padre pues se queda extrañado, no tenía idea de que era nada de eso, pero ellos quedaron que simplemente fue alguna broma o que quisieron utilizar el nombre del padre para que se le hiciera ese trabajo a estas personas rápidamente. Y concluye la conversación. El sacerdote se mete a su casa y trata de despertar a su mujer para contarle todo lo que le había dicho su amigo. Va hacia su habitación, le habla, pero la mujer no responde. No tenía respiración y su cuerpo ya estaba rígido, es decir que ya no estaba entre nosotros. Obviamente el hombre se sorprende al notar esto, sale corriendo, y ¿quién era el que estaba más cerca? Pues su amigo el herrador. Entran a la casa y empiezan a investigar qué era lo que le había pasado, y fue donde descubren que en cada una de sus manos las tenía así como cerradas, y en ellas tenía clavos. Esos clavos eran los que el herrador le había quitado a la mula en la madrugada. Él los reconoció inmediatamente. Los dos estaban asombradísimos de aquel descubrimiento, pero llegaron a la conclusión de que esto era justicia divina, porque el padre estaba llevando pues una vida que no debería, y que esas personas que llegaron con el herrador más bien eran unos demonios. Inmediatamente dan aviso al cura de la parroquia local, y este cura acude a la casa pues a ver todo lo que le estaban platicando. A todos les llamó la atención pues el cuerpo de aquella mujer, porque además, no sé si ellos dos no notaron esto al principio, pero la mujer tenía como un freno en la boca. Mientras más investigaban, más cosas encontraban, porque resultaba que su cuerpo estaba golpeado. Y el herrador recordó inmediatamente aquellos golpes que le estaban dando a la mula que él reclamó. Eran exactamente los mismos. Lo que aquí pasó fue que realmente esa mula era la mujer del sacerdote, que ya la habían convertido a esto para llevársela. Ante este hecho tan aterrador para estas tres personas, el cura, el sacerdote y el herrador, ellos decidieron que se iba a enterrar a la mujer ahí mismo en su casa. Abren pues la fosa, la echan ahí, y quedaron en que se iba a guardar el secreto para que pues esto no se corriera. Tanto miedo tenía aquel sacerdote de que ese destino fuera el mismo para él, que huyó de su casa ese mismo día. Se fue sin avisarle a nadie,
y desde ahí no se volvió a tener noticias de aquel sacerdote. Lo único que se supo fue que este sacerdote, llamado Don Vidal, entró como cura a una iglesia y ahí vivió hasta que tenía 84 años de edad y fue bastante estimado. Recuerden que todo este hecho no se supo. Pero con el paso del tiempo como que le remordió la conciencia y él mismo contaba cómo es que acabó su mujer, su esposa. Esa es una versión, pero hay otra versión que dicen que realmente este padre murió en 1702 en el colegio de San Pedro y San Pablo a la edad de 78 años. Después de esto que le ocurrió, llevó una vida ejemplar y se metió de lleno a la Virgen de Guadalupe en el reino de la Nueva España. Cualquiera de estas dos versiones puede ser real, pero se centra en lo mismo, que a partir de esto que vio, que fue testigo, que lo vivió, le sirvió para que él reacomodara su vida y ahora sí llevara la vida que se supone debería llevar siendo sacerdote. Muchas veces me preguntan cómo es que se saben estas historias y se supone que pues las personas ya no dijeron nada. Pues este sacerdote, después de que ya, les digo, tomó el rumbo de su vida ahora sí como debería de ser, empezó a contar cómo es todo esto, pues tal vez para que a nadie más le pasara y para que estén viviendo la vida que se supone que deberían vivir. Que su amigo le advirtió, pero él no hizo caso y al final pues lo hicieron entrar en razón a la mala. Díganme si ustedes ya conocían esta historia de la mujer errada y yo los estoy leyendo. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia me la contó un seguidor. Esto me pasó hace un año. Yo me había quedado solo con mis primos, ya que mis padres y mis tíos habían ido a una boda, y mis primos y yo no queríamos ir ya que en la boda nos íbamos a aburrir. Así que cuando mis padres y mis tíos se fueron cerramos las puertas y ventanas con seguro, y no sabíamos qué hacer, así que a mi prima se le ocurrió jugar a las escondidas, y mis primos y yo aceptamos, y empezamos a jugar, y a mí me había tocado contar. Me dijeron mis primos que contara hasta el 30, y yo les dije que sí, y empecé a contar, y mis primos se escondieron. En eso cuando había acabado de contar escuché un grito que venía del patio. Yo pensé que había sido mi imaginación, así que no le tomé tanta importancia, y empecé a buscar a mis primos, y empecé a buscarlos en el piso de arriba, pero no encontraba a nadie, así que me fui al piso de abajo y empecé a buscarlos en la cocina, y había encontrado a mi primo Alex, cuando en eso otra vez escuché un grito, pero esta vez provenía del baño, y mi primo me preguntó asustado, ¿escuchaste eso? Yo no quería asustarlo, así que le dije que no, y mi primo y yo empezamos a buscar a los demás, y cuando estaba a punto de salir al patio, mi primo soltó un grito. Yo preocupado fui corriendo a donde estaba mi primo, vi que estaba afuera del baño, así que fui a ver qué pasaba, y le dije a mi primo, ¿qué pasa? Mi primo señaló al baño, y yo volteé a ver qué pasaba, y yo también solté el grito, y empecé a llorar, y lo que estaba en el baño era mi prima sin un brazo y sin un ojo. Yo y mi primo empezamos a llorar. En eso otra vez escuchamos un grito, pero provenía del patio. Mi primo y yo nada más miramos fijamente al patio horrorizados, y mi primo me dijo, con la voz asustada, primo tenemos que ir a ver qué está pasando. Yo no quería ir a ver, pero no tuve otra opción. Y cuando fuimos a ver qué fue ese grito, mi primo estaba muy nervioso, y también me estaba agarrando muy fuerte del brazo, y estaba escondido atrás mío. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, de la nada la puerta se abrió por sí sola. Cuando se abrió la puerta mi primo y yo sentimos una vibra escalofriante que nos recorrió por todo el cuerpo, y yo y mi primo caminamos un poco hacia adelante, cuando de la nada chocamos con un árbol. El árbol no recordaba que estuviera ahí, pero el árbol tenía algo escrito, así que me acerqué un poco para ver qué decía, y lo que estaba escrito hizo que me quedara en shock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, escóndete o morirás. 7, 8, 9, 10, escóndete o morirás. En eso mi primo y yo escuchamos gritos de mis primos y primas. Yo y mi primo fuimos corriendo adentro para ver qué pasaba. Cuando estábamos llegando a la puerta se cerró por sí sola. Mi primo y yo nos empezamos a asustar, y mientras yo trataba de tumbar la puerta mi primo vigilaba atrás. Cuando por fin había tumbado la puerta mi primo Alex dijo, primo corre, abre la puerta, ahí viene, y yo volteé porque no sabía qué pasaba. Y cuando me estaba volteando para que pasaba mi primo me empujó, y mi primo me dijo llorando, sálvate tu primo, adiós. Lo último que vi fue como una especie de hombre negro con una hacha acercándose a mi primo, y a mi primo cerrando la puerta. Yo me paré rápido y traté de abrirle, pero ya era demasiado tarde, ya que desde adentro de la casa se escuchaba como mi primo gritaba y lloraba de dolor. Yo estaba golpeando muy fuerte la puerta para tumbarla y salvarlo, y también llorando porque no quería que muriera mi primo, y después de unos minutos ya no se escuchaban los gritos de mi primo. Cuando se dejaron de escuchar los gritos, corrí directamente a la sala, ya que en la sala había un celular de emergencia, así que rápido llamé al 911. Pero cuando por fin habían contestado se escuchaba como alguien bajaba de las escaleras. Yo asustado y llorando empecé a contarle todo a la policía, y cuando me volteo para poner el teléfono en su lugar, sentí como si alguien estuviera atrás mío, y me recorrió una vibra extraña en todo el cuerpo. En ese momento no me podía mover, ya que hay veces en las que si me espantan mucho puedo quedar en shock, y no me puedo mover. En ese momento escuchaba como alguien se acercaba a mí. En ese momento no podía gritar por ayuda, simplemente podía llorar. Cuando sentí que el hombre ya estaba atrás mío, en eso escuché las alarmas de las policías. Lo único que recuerdo es que cuando llegaron los policías también habían llegado mis padres, pero en ese momento yo me desmayé. Después de eso desperté en el hospital.
Y mis padres rápido vinieron a abrazarme y empezaron a llorar, y mis padres me dijeron, hijo, fuiste el segundo niño que sobrevivió. Y yo confundido les dije, ¿qué? ¿El segundo niño? ¿Pero quién más sobrevivió? Mis padres me dijeron felices, hijo, sobrevivió tu primo Alex. Después se hicieron a un lado, y ahí estaba mi primo Alex, sin ningún rasguño, sin ninguna herida. Yo me le quedo viendo horrorizado, ya que mi primo Alex se había arriesgado para salvarme, y no era posible que hubiera sobrevivido. Pero entonces, ¿quién es ese niño? El juego de la sábana. Hola mis Roselovers. El día de hoy les traigo el juego de la sábana, que no recomiendo que lo jueguen, ya que es muy peligroso y es difícil de ganar. Este audio está hecho por la cuenta de Rose Stories, así que si lo van a usar con créditos, porfa. Bueno, después de decir todo, vamos a empezar. Este juego solo lo puedes hacer si quieres experimentar algo paranormal. No ganarás ni perderás nada, solo vivirás la experiencia. Para jugarlo, necesitas estar solo en tu habitación con un objeto de valor personal. Una sábana que cubra todo tu cuerpo y que sean las 10 de la noche. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Espera a que sea de noche. Cuando sean las 9:55, prepárate para empezar el ritual. Empieza cerrando la puerta de tu cuarto con seguro. Que no se te olvide este paso. Debes ir a acostarte con tu objeto personal y taparte por completo con la sábana. Abraza tu objeto personal y cierra los ojos. Todo esto debe de ser a las 9:59. Después dirás las siguientes palabras: ven a jugar conmigo, ven a jugar conmigo. Te he invitado. Quiero verte, no tengo miedo. Si todo salió bien, a las 10:01 empezará todo. Vas a escuchar cómo abren la puerta. Sabrás que es el espíritu, ya que cerraste la puerta con seguro. Una vez que el espíritu cierre la puerta, él estará adentro. No debes destaparte ni mucho menos quedarte dormido. Tu sábana es tu única protección. Mientras estés adentro, el espíritu no te podrá hacer nada, y no se te ocurra sacar un pie o una mano, ya que si lo haces, el espíritu aprovechará eso. Tampoco sueltes tu objeto personal. El espíritu hará de todo para que salgas y va a intentar entrar en la sábana, pero tranquilo, no podrá. También te va a ofrecer cosas que siempre quisiste, pero ignora todo eso, ya que es mentira. También jalará la sábana o la golpeará, pero estate tranquilo. No podrá entrar. El juego acabará a las 6 de la mañana, y al igual como comenzó, abrirá la puerta y se irá. Hasta que no escuches que la puerta se haya cerrado, no salgas por nada, ya que estés seguro que se haya ido. Puedes destaparte con seguridad. No recomiendo que jueguen este juego, ya que por el miedo o hasta por las cosas que te ofrezca, lo más probable es que no podrás resistir salir de la sábana y te atrape. El juego de la oscuridad. Hola mis Roselovers. El día de hoy les traigo el juego de invocación, el juego de la oscuridad. Este audio está hecho por la cuenta de Rose Stories y no es usable. Ahora sí, vamos a empezar. Primero que nada te debo advertir que, si intentas esto, no me hago responsable por lo que te ocurra, y también te debo aconsejar que, sea cual sea tu necesidad, no lo hagas, pues es un tanto arriesgado. Existe un ritual que solo las personas más privilegiadas conocen, y digo privilegiadas porque hacer correctamente este ritual poco conocido puede otorgarte cualquier cosa que quieras. Es sencillo de realizar. Lo único que necesitas es estar en tu casa o la de alguien más, un celular y no temerle a la oscuridad. El primer paso consiste en esperar a que oscurezca. No importa la hora, simplemente debe ser de noche. Y debes estar completamente oscuro. Después de que oscurezca, debes apagar las luces de la casa. Es fundamental que ninguna luz te ilumine. Acto seguido, debes cerrar los ojos y desear algo con mucho fervor. Concéntrate y deséalo. Ya sea dinero, amor, suerte o cualquier cosa que quieras. Una vez que lo hayas pensado bien, puedes abrir los ojos. Comienza el segundo paso, dormir. Puedes acostarte donde gustes, en la cama, en el suelo o en un sillón, eso da igual, pero antes de hacerlo, debes colocar tu teléfono cerca de ti. Te despertarás en algún punto de la noche, debido a extraños sonidos, golpes en la ventana y en la puerta, susurros, voces procedentes de algún lugar. Quizás sea calor o frío extremo. No obstante, algo te despertará. Te habrá llegado un mensaje de un número desconocido. El mensaje dirá: no le temas a la oscuridad. Llegado a este punto, el juego ha comenzado. Lo primero que debes hacer es levantarte de donde sea que durmieras y cerrar los ojos. A continuación, simplemente debes caminar. Pronto notarás que no has chocado con nada. Eso es porque ya no estás en tu casa. Has llegado al corazón de la oscuridad, donde encontrarás lo que con tanto fervor deseaste. El único problema es que la oscuridad te probará. Mientras caminas con los ojos cerrados, oirás y sentirás cosas horribles que te enloquecerían. Escucharás a tus padres siendo asesinados lentamente,
y estos, entre gritos de agonía, rogarán por tu ayuda. Sentirás presencias malignas que te acompañarán durante tu camino, te rozarán criaturas horribles e infames, y un gélido frío se apoderará de tu cuerpo. Sin embargo, debes confiar en la oscuridad y, hagas lo que hagas, no abras los ojos. Nada de lo que habrá ahí te hará daño. Debes de confiar en que así será. No obstante, si llegas a dudar, aunque solo sea un momento, todo lo que hay en el corazón de la oscuridad se abalanzará hacia ti si permaneces todo el tiempo con los ojos cerrados. Hallarás tu recompensa. Llegará un momento en el que dejarás de escuchar todos los aterradores sonidos de agonía y de sentir presencias a tu lado. En ese instante podrás abrir los ojos y te darás cuenta que sigues de pie en el mismo lugar donde cerraste los ojos, como si nunca hubieras caminado y estuvieras parado en el mismo sitio todo el tiempo. Si deseaste dinero, cuando abras los ojos, verás frente a ti sacos llenos de billetes y monedas. Si deseaste amor, verás en tu celular un mensaje de aquella persona con la que deseas estar, diciéndote que quiere quedarse contigo por siempre. Si deseaste suerte, verás que en los días posteriores solamente te ocurrirán cosas buenas. Si deseaste el mal a alguien, verás que esa persona ha sufrido lo que quisiste que le pasara. Este es el juego de la oscuridad, un ritual donde debes demostrar que no le temes a la oscuridad y que confías en ella. Si lo logras, obtendrás lo que más deseas, pero si llegas a sentir temor y abrir tus ojos, tus más grandes temores se harán realidad. Los Warren dijeron que la muñeca Annabelle no se debía de mover. Ella estaba originalmente en Connecticut, en su museo que antes era su casa, y recientemente la movieron a Nueva Orleans, dentro ahí mismo de Estados Unidos. Al día siguiente de que Annabelle llegó a Nueva Orleans, esto pasó. Una plantación que tenía construida desde 1859 se quemó. Destrucción total. ¿Coincidencia? Algunos piensan que sí, algunos piensan que no, que todo tiene que ver con que llevaran a Annabelle a Nueva Orleans. Algunos piensan que esto fue una pérdida histórica brutal. Ahora, ¿por qué sacaron a la muñeca de su lugar? Es la primera vez que vemos que sale de Connecticut. Habían cerrado el museo y, según lo que yo había leído en internet, lo iban a mudar o a Los Ángeles o a Nueva York, y era de pensarse que las cosas que estaban en el museo original las iban a mover a ese otro estado. Pero lo que está pasando en esta ocasión es que están haciendo un tipo de gira anticipada de la nueva película de Annabelle. Así que va a estar dando vueltas por todo Estados Unidos. Primero fue en Nueva Orleans y el segundo lugar a donde va es en San Antonio, Texas. Y con esto que pasó, la gente de San Antonio está diciendo: no, llévensela a su casa, nosotros no la queremos aquí. Incluso un experto paranormal que es presentador, tiene varios programas, fue invitado a que llevara la caja donde estaba Annabelle hacia el lugar donde la iban a presentar, y él mencionó que la energía es definitivamente diferente. Los chicos de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra me invitaron a llevarla, a la muñeca. No voy a mentir, estuve diciendo oraciones a Dios todo el tiempo. Annabelle no es el único objeto que está siendo exhibido, hay otros dos objetos del Museo de los Warren que también pues están acompañándola. Pero esta no fue la única desgracia que ocurrió en cuanto llegó Annabelle a Nueva Orleans. Además de que esto se quemara, el sheriff dijo e informó que 11 prisioneros considerados peligrosos habían escapado de la cárcel. Al parecer se escaparon el viernes por la mañana, cuando estamos hablando de que Annabelle llegó hace unos 3-4 días a Nueva Orleans. Hoy que les estoy grabando esto es domingo. Entonces, luego que ella llegó, comenzaron a pasar este tipo de cosas. Y como que no se dieron cuenta de cómo fue que ellos escaparon. Simplemente diario hacen un recuento entre las 8 y 8:30 de la mañana, y ahí se dieron cuenta que faltaban 11 prisioneros que son considerados peligrosos. Usuarios en diferentes plataformas pusieron: Annabelle llega a Nueva Orleans, una casa histórica se quema y 11 reclusos escapan de la cárcel. Ahora está en San Antonio porque acaba de llegar, esperando. Vete a casa, Annabelle, no queremos tu compañía. Ya que al principio los boletos para ver a Annabelle se estaban vendiendo rápidamente porque pues es considerado una de las muñecas, es más, uno de los objetos más peligrosos en el mundo de lo paranormal. Pero cuando esto comenzó, pues ya no hubo como tal emoción, sino más bien pánico. Otro usuario mencionó: hace 3 días trasladaron a Annabelle, una de las muñecas más embrujadas de Connecticut, a Nueva Orleans, y ahora la plantación, que es esta, se quemó. 11 reclusos se fugaron. ¿Qué no dijeron los Warren? Que nunca debería ser movida, y exactamente eso fue lo que dijeron. Cabe aclarar que pues todo esto son especulaciones, ya que de principio el sheriff y las autoridades de Nueva Orleans no han dicho de qué manera se escaparon estos prisioneros, y tampoco han confirmado cómo es que llegó a quemarse pues este edificio. Sin embargo, pues como que sí son muchas coincidencias que en cuanto ella llegara todo esto comenzó a desencadenarse, y no nada más fue una cosa grave, sino fueron dos. Así que supongo que tendremos que esperar si pasa algo en San Antonio como para ver si realmente lo está haciendo ella. Y yo también sé que hay muchas especulaciones de los Warren. Algunos piensan que todo fue una farsa, que todos sus casos eran una farsa, eran armados, querían fama y demás. Aquí va dependiendo de cada quien, pero yo les hago una pregunta: si supieran que una muñeca está relacionada con varias personas que perdieron la vida, ¿estarían tranquilos cerca de ella o no? Dejen a ustedes a un lado quién la descubrió, quién la tiene, quién contó la historia. Si supieran este dato, ¿estarían tranquilos cerca de ella? Así que bueno, díganme ustedes qué opinan respecto a todo esto, y yo como siempre los estoy leyendo. El hada de los dientes.
dientes. El hada de los dientes es un personaje de la cultura occidental de habla inglesa. Se dice que cuando un niño pierde sus dientes de leche, debe depositarlo debajo de la almohada. Luego el hada de los dientes vendrá y le dejará como recompensa algo de dinero. Sin embargo, algunos cuentan que el origen del hada de los dientes no es tan alegre como parece, y esa historia empieza así. Hace algunos años existió un joven llamado Edu, quien tenía una abuela que se encontraba enferma, la cual decidió hacerle una confesión en sus últimos días. Le contó que cuando era muy pequeño, en el pueblo habían sucedido hechos muy extraños. 26 años atrás, había llegado al pueblo una vendedora ambulante, con todo tipo de dulces, algodón de azúcar, caramelos, chocolates, y nadie sabía de dónde provenía. Y su rostro era difícil de ver, debido a que llevaba un sombrero que ocultaba la mitad de su cara. Al salir del colegio se formaban aglomeraciones de niños alrededor de la vendedora. La anciana no hablaba mucho, y apenas con susurros les ofrecía las golosinas. Los niños comían tantos dulces que ya no querían comer, y comenzaron a enfermar. Sus cuerpos se llenaban de verrugas y granos y presentaban fiebres muy altas y vómito. Pero lo más llamativo es que a todos se les comenzaron a caer los dientes de leche. No se les caían de uno en uno de forma natural, sino que todos juntos a la vez. De manera espeluznante, sus bocas comenzaron a llenarse de gusanos de colores, y eran parecidos a unas gominolas que vendía la anciana, solo que éstas se comían literalmente las encías de los niños. La abuela de Edu le contó cómo esa noche su hermana se despertó gritando, con la almohada llena de debido a la pérdida de los dientes. Lloraba desesperada y decía que había visto a una mujer en su cuarto. La abuela se dirigió hacia el cuarto de Edu y le encontró al lado del niño. Tenía unas extremidades muy largas, con manos huesudas, ojos de serpiente y una lengua larga y bífida, y estaba succionando las de las encías del pequeño. Ella no tenía dientes en su boca, pero a su lado había un saco lleno de ellos. Aparentemente los recolectaba de sus víctimas, y allí estaban los de Edu, junto a los de cientos de niños. En ese momento los padres de Edu también entraron a la habitación, y entre todos corrieron a la anciana. Aun cuando lograron salvar al pequeño, esa noche cientos de niños desaparecieron, entre ellos su hermana, y los padres comenzaron a alarmarse en el pueblo y prohibieron los dulces. Los padres les decían a los niños que no debían de comer dulces, si no se les pudrirían los dientes, pero su miedo era otro. Pasó el tiempo y bautizaron a aquel ser como el hada de los dientes. ¿Y tú, crees en el hada de los dientes? La horrible historia de la maldición de Granny. Granny es un juego de la Play Store App Store, el cual fue creado por Developer y fue subido en el año 2017, el cual hasta el día de hoy ya tiene una secuela de 3 juegos, de entre ellos con la mecánica de escapar sin hacer ruido. Sin embargo, detrás de este juego se encuentra una historia escalofriante y tétrica, pues en la historia cronológicamente, Granny 1 y Granny 2 ocurren casi al mismo tiempo, pues en el quinto día, Granny atrapó al jugador y se lo lleva en su carro a la casa de su esposo Grandpa, donde es que ocurre el segundo juego de esta abuela aterradora. Granny fue una mujer de casa, la cual nació en el año 1830 y años después conocería al amor de su vida, Grandpa, un hombre militar, el cual también se enamoró perdidamente de Granny, así que se casaron y de ese amor y luna de miel nació Angelene, la hija de Granny, presunta madre de Slendrina, pues al final eran una familia feliz y normal. Sin embargo, uno de los familiares practica un ritual satánico para tener la inmortalidad total, lo cual sí funcionó, pero no de la forma que se esperaba. Al final murió y meses después la maldición dio efecto total. Pero algo pasó. Angelene, la hija de Granny y madre de Slendrina, se percató de que en su familia caería una maldición, por lo cual ella una noche, preparando la cena, envenenó su plato de comida y el de su esposo y el de Slendrina, para tratar de morir y no sufrir de esa maldición. Al final, cuando terminaron de comer, Slendrina agarró su diario y empezó a hablar de lo que ocurrió. Todo lo logramos ver debido al juego llamado House of Slendrina. Y hablando de Granny, el juego trata de que cuando una noche te perdiste en el bosque, Granny te atrapó y te secuestró. El juego trata de esconderse y no hacer ruido, pues Granny escucha todo y a donde sea que vayas ella estará Ellie. Y en una parte llamada El Celar no estará solo, pues las puede estará patrullando el laberinto de Ellie. Ten cuidado, pues ella es más rápida que tú.
Casos de Roblox que nunca se resolvieron. El extraño caso de las Boom Boom. Las Boom Boom eran o son un grupo de chicas que siempre jugaban juegos muy reconocidos, en especial Tower Hell. Se dice que tenían 5, 6 o 7 años de edad. En el año 2017 desaparecieron. La razón es desconocida. Hasta el 2021, cuando volvieron, empezaron a unirse a experiencias famosas. Los robloxianos tenían miedo de encontrarse con ellas. Ellas, con solo escribir en el chat Bon Bon y en cuestión de segundos te hackeaban o baneaban, la comunidad de Roblox no se iba a quedar de brazos cruzados. Todos los robloxianos empezaron a denunciar a las Bon Bon para que fueran baneadas de Roblox, cosa que Roblox no hizo, pero ayudó en algo, ya que Roblox censuró la palabra Bon Bon para que dejaran de molestar a los demás usuarios. En el año 2022 se volvieron a desaparecer y no se ha sabido nada sobre ellas. En TikTok hay una cuenta que, según es de ellas, la cuenta solo tiene 3 videos que fueron publicados. En el 2022, los videos son un poco extraños, la verdad. En Roblox hay una experiencia llamada Sede de Bon Bon Girls. Según las personas que han jugado la experiencia, dicen que el juego es muy tétrico al unirte. Oigan, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace mucho tiempo yo vi un capítulo de La Rosa de Guadalupe que les voy a narrar a continuación. O no sé si es que yo lo vi en otra plataforma o en Mujer Casos de la Vida Real, pero bueno, yo lo quería volver a ver porque estaba haciendo una recopilación para un video de subirles sobre los capítulos más turbios de La Rosa de Guadalupe que antes. Para los que ya son fan de La Rosa de Guadalupe de hace mucho tiempo, de unos 10 años atrás, no me van a dejar mentir que los capítulos sí eran muy turbios, de verdad, no tienen comparación con los de ahora. El capítulo trataba de que una familia, básicamente un esposo o una esposa, iban a dar a luz en un hospital y resulta que cuando ella está en labor de parto y da a luz se desmaya. Que yo tengo una teoría, ahí no lo sacaron directamente, pero yo siento que las mujeres no se desbañaban, sino que les ponían algo en el suero donde perdían el conocimiento y en ese momento ellos aprovechaban y cremaban a sus hijos diciendo que habían fallecido y en realidad les entregaban ya como una urna pequeñita con el cuerpo del niño cremado. Y obviamente les daban la mala noticia de que sabe que su bebito no resistió, falleció y ellos se quedaban destrozados, llorando. Y obviamente el hospital como que decían, o sea, ¿qué podemos hacer? Más bien, como son personas de recursos bajos, algunos no eran de recursos bajos, sin embargo decían, para que no pasen el sufrimiento, para que vayan a velar al angelito, le damos ya cremado. Entonces muchas familias iban muy tristes, deprimidas, de verdad, o sea, imagínense, ustedes esperando a un bebito y bueno. Pero hay una pareja que cuando entra a dar ella a luz, el señor se queda afuera esperando, igual que todos pues los padres que están ahí al 100% con sus hijos y con su matrimonio. En eso, antes de que la doparan a ella escucha a su bebé llorar. Y ella dice, quiero ver a mi hijito. Entonces la enfermera le dice, no, su hijo nació muerto. Y ella dice, es imposible, yo le escuché llorar y le inyectan esa cosa para dormirla. Entonces cuando ella se levanta, el esposo está a su ladito, le da la mano y le dice como, tranquila mi amor, sabes que nuestro bebito murió y ya nos están trayendo las cenizas. Ella dice, es imposible, mi hijo está vivo, yo lo escuché llorar, mi hijo está vivo. Obviamente los doctores y todas las enfermeras le decían, no, su hijo no está vivo, su hijo nació muerto. Y pues por un momento ella de verdad creyó que murió porque todas las personas decían que estaba muerto, su marido le decía que estaba muerto su bebito, que había hasta un doctor que le decía, no, tu bebito nació muerto, sino que el dolor te está haciendo como escucharlo para que puedas sanar ese dolor y cosas así. Y bueno, pasa el tiempo, pero ella sigue en su cabeza de que su bebito lloró. Entonces ella lo convence a su esposo, ellos empiezan una denuncia contra pues la clínica o el hospital porque dicen no es justo, yo quería ver el cuerpecito de mi hijo, no quería que me lo entregaran así pues con cenizas, de que yo no pueda ver ni el cuerpo, no pueda ni abrazarlo ni nada. Entonces ella va y levanta una denuncia al hospital y además de eso dice que quiere que pues las cenizas del niño sean analizadas y qué piensan que sucedió. Así es, cuando empiezan a analizarlas se dan cuenta que era un animal cremado, que no era un cuerpo de un ser vivo. Y cuando ellos se enteran de esto, pues obviamente van a capturar a las personas, al doctor, a las enfermeras y todo ese hospital robaba a los niños de estas personas y luego los vendían a personas que no podían tener hijos o a personas con un mayor estatus económico, social. Así que díganme en los comentarios si ustedes también vieron ese video porque era uno de los más turbios y quería saber su nombre para recopilarlo. Segunda cosa, esto sí sucedió, no solo en México, también en Ecuador, Colombia y Perú.
estos 4 países habían 4 clínicas clandestinas, que se les decía clandestinas, pero en verdad sí tenían todos sus permisos para laborar, de que muchas personas que pues estudiaban medicina denunciaron, porque veían que entraban las señoras, pobrecitas, algunas eran madres solteras, había niñas con discapacidad, niñas de 15, de 14 años que llegaban a dar a luz. Entonces, ¿ellos qué hacían? Mandaban a las enfermeras a coger a perros de la calle y a gatos, porque en La Rosa de Guadalupe o en Mujer Casos de la Vida Real nunca dijeron cómo entregaban las cenizas, pero aquí en Ecuador, cuando los detuvieron, decían que mandaban a coger animalitos de la calle, los metían al crematorio y esas cenizas eran entregadas directamente a los familiares de las personas. Sin contar que aquí en Ecuador se robaron más de 60 niños en hospitales públicos, porque entraban mujeres y decían, no, pues yo soy la mamá de la señorita que dio a luz y quiero ver el bebé. Y por esa razón es que después los hospitales se volvieron con mucha seguridad, porque si tú entras a un lugar donde las mujeres dan a luz, neonatal, hay guardias de seguridad, porque es muy, muy, muy peligroso de que otra persona entre y se lleve a los bebés, o sea, se los robe básicamente. Pero eso hace años no había. Y los niños que fueron robados nunca, o sea, de verdad esas personas, yo no sé si están mal de la cabeza, pero ellos nunca dijeron dónde estaban esos niños. O sea, de verdad, nunca nunca hablaron con la verdad. A pesar que estaban tras la cárcel, ellos prefirieron quedarse con ese secreto y dejarles por toda la vida a esas personas con ese dolor, porque imagínense, entraban a las cárceles y después, como a la semana, ellos se quitaban la vida. Digo así porque todos sabemos de que ellos nunca se quitaban la vida, sino que alguien más arriba de ellos se encargaba de silenciarlos para siempre. Entonces, si quieren que les cuente otra historia como estas, que es basada en la vida real, déjenmelo en los comentarios. Les quiero mucho. Adiós. El triste caso de Valeria Márquez. Valeria Márquez era una chica de 23 años de Zapopan, Jalisco, México, la cual trabajaba en su salón de belleza y tenía más de 90,000 seguidores en su cuenta de TikTok. Ella solía hacer lives en su taller de belleza y para este momento no fue la excepción. El 13 de mayo del 2025, ella hizo un live al mediodía y ella dijo que le habían dado unos regalos y un pedido sospechoso, y ella empezó a decir de que si eso le iba a hacer algo. Sin embargo, ella no estaba sola en el taller, sino que estaba con su amiga Erika, la cual en el elemento que ocurrió el incidente corto el live al instante que pasó. Valeria también dijo que habían empezado a llegar clientes extraños y raros, hasta que ya minutos antes de que cortara el live, Valeria recibió un impacto de bala en el corazón, matándola al instante. Después de eso, Erika agarró el teléfono y cortó el live, y después llegaron las ambulancias y policías. Sin embargo, no pudieron salvarla. Hasta el día de hoy siguen buscando culpables, pero no encuentran, y una teoría fue un cliente el cual entró segundos antes de lo que ocurrió, y también culpan al exnovio de Valeria, pero todavía no se encuentran pruebas. Imagínate criticar y hablar mal de otros creadores de contenido, llamarlos floperos y que tú estés de 1000 veces peor. Bueno, esto es exponiendo a Sueño Vlogs. Sueño Vlogs era y es una persona que no si se le puede decir creador de contenido, el cual cuenta actualmente con 2,000 seguidores. Sin embargo, aquí lo importante no es de su cuenta, sino de que lo que ha llegado a decir de otras personas o cosas, etcétera. Pues Sueño Vlogs llegó a burlarse de una persona con anemia, lo cual es grave porque dijo cosas horribles y se llegó a reír de la enfermedad, sabiendo que es muy pero muy difícil de curar antes de que se convierta en leucemia. También llegó a hablar mal de otros creadores de contenido, llamándolos floperos, sin contando que él estaba peor. El tipo, en un momento desesperado de tratar de cambiar, borró sus videos y se cambió todo lo de la cuenta, diciendo que su cuenta ahora mismo es esta. ¿Alguna vez vieron la película de La Dama de Negro? Bueno, esto vendría siendo la historia real o el origen de la Dama de Negro. Es una historia muy trágica y, como en toda historia trágica, hay almas que no descansan en paz. Para esta historia nos vamos a ir a Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, específicamente en esta isla que me parece se llama Isla George, donde está el Fort Warren. Este fuerte, Warren, está en toda la isla. Ahora, ¿qué es este fuerte? ¿Para qué sirvió? Porque es una parte muy importante de esta historia. Bueno, primero que nada, este fuerte se hizo a principios de la Guerra Civil y servía para campo de entrenamiento y prisión durante toda esta guerra.
Aquí encarcelaban a oficiales militares, prisioneros políticos y otros que luchaban en contra de la Unión. Era un lugar bastante seguro para mantener a los prisioneros porque tenía muros bastante fuertes. En 1950 este fuerte queda inactivo, lo desmantelaron y ahorita, actualmente, puedes entrar, es como una zona recreativa. El caso es que en esos tiempos de guerra civil había una mujer llamada Melanie Lanier. Y Melanie estaba casada con un soldado que fue encarcelado en el fuerte Warren. Fue capturado a principios de la guerra y se mantuvo en esa prisión. Melanie, que amaba profundamente a su esposo, se enteró de su paradero. Muchas personas creen que ella hizo lo posible para que le llegara una carta hasta el fuerte Warren, pero esta carta nunca se recuperó. Realmente no se sabe qué pasó con esa carta, si se la dieron al marido, se la regresaron a Melanie, la perdieron entre los demás que cuidaban esa cárcel, o qué. El caso es que Melanie decidió no quedarse de brazos cruzados e ir a salvar a su esposo. Melanie hizo un plan bastante estratégico y una noche lo puso en marcha. Al parecer, ella encontró un aliado, entre los dos se subieron a un barco que los llevaría hasta esta isla donde liberarían al esposo. Pero fue en diferentes ocasiones. Las primeras veces que ella se acercaba a este barco, lo que hacía era acercarse a los muros de esta prisión donde ella sabía que estaba su esposo y le decía claramente cómo iba a ser este plan para que él estuviera enterado. Finalmente llegó la noche donde iba a ocurrir la liberación, pero Melanie iba vestida de hombre y también iba armada. Así como lo pueden ver en esta imagen, traía una cuerda, aquí estoy tapando el artefacto y diferentes herramientas que la podían ayudar a liberar a su marido. Melanie se acercó a los muros de esta prisión y escuchó que su marido comenzó a silbar una cancioncita sureña y entre los dos ya sabían que esta era la señal para que comenzara todo el plan. Pero mientras ella estaba sentada en el barco, aún en el mar, esperando que su esposo silbara esta cancioncita, ella no tenía idea que esta sería la última vez que ella sentiría lo que es tener libertad. Cuando escucha que su esposo silba, ella traía una cuerda lo bastante larga para pasarla al otro lado del muro y de alguna manera ella subió a través de esta cuerda. Pues era muy difícil, pero ella tenía un cuerpo bastante pequeño y esto fue un éxito. Ya estaba del otro lado del muro y estaba con su esposo. Pero esta nada más era la primera parte del plan, ahora faltaba lo más difícil, que era salir de ahí. La pareja, junto con otros prisioneros, decidieron usar un pico para abrir un hoyo en la tierra porque su plan era hacer un hoyo tan grande que pudiera pasar por abajo de ese muro. Pero este hoyo que estaban haciendo era tan grande que llamó la atención de los que cuidaban la prisión. Este guardia comunica rápidamente esta noticia a los demás guardias y se hace un caos. Melanie trataba de defenderse a ella y a su esposo con todos los artefactos que ella llevaba y uno de estos guardias se le echa encima a Melanie para tratar de quitarle este artefacto que dispara de las manos y en ese ajetreo, la pistola se dispara y cuando Melanie voltea se da cuenta que a quien habían herido era a su esposo. Trágicamente, a su marido, que había ido ahí a salvar, murió frente a sus ojos. El corazón de Melanie se rompía mientras ella veía cómo la vida se drenaba de los ojos de su amado. Inmediatamente ella fue arrestada por tratar de liberar a un prisionero y fue sentenciada a muerte en la horca. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos porque ella estaba ahí para liberar a su marido, pero ahora la dirigían hacia la horca. Pero ella todavía estaba vestida de hombre, así que les pidió que la dejaran morir con dignidad y que le pusieran ropa de mujer. Pero en este fuerte no había mujeres, así que no tenían ropa de mujer, lo único que le pudieron encontrar fue una túnica color negro. Melanie se la puso para despedirse de su vida. El cuerpo de Melanie fue enterrado en estos mismos terrenos todavía vestida con esa túnica negra que le habían dado. Seguramente el irse de este mundo sabiendo que su esposo había muerto debido a lo que ella había hecho, le destrozó el alma. Es por eso que se cree que Melanie no descansa en paz. Su espíritu sigue inquieto y sigue atrapado en este lugar. Esta no es la única muerte trágica que se dio en este lugar. De hecho, se dice que Boston es uno de los lugares más embrujados de todo el país. Pero ahí no termina la cosa, porque tan solo unas semanas después de que Melanie había fallecido, la veían caminar por el fuerte, dirigiéndose hacia la torre donde estaba su esposo. La ven vestida con esta túnica negra con la que murió y se le ve en su cara una terrible nostalgia. Y uno pensaría que con el paso del tiempo, estos avistamientos ya no se verían más, pero es todo lo contrario. Conforme más pasa el tiempo, más avistamientos hay. Tanto así que se hizo famosa y es cuando comenzaron a llamarle la Dama de Negro. Y como les dije, esta isla ya está abierta, es un espacio recreativo, entonces muchas personas van a visitarla y entre ellas la han visto por todos lados. Desde el arco de la entrada pueden ver que los está viendo por todas partes de lo que eran los muros antiguos de la prisión. Este es precisamente el arco que les menciono y por aquí la ven que está viendo a todos los que van entrando a la isla. Seguramente el espíritu de Melanie no puede escapar de esta isla por lo que pasó y yo creo que la vamos a ver aquí por el resto de los tiempos. Es cuando se da esta fotografía, como pueden ver tiene la túnica color negro y su cabello lo vemos como chino, ondulado. Si vemos esta foto de una representación de ella, también vemos que su pelo es ondulado. Según lo que investigué, la historia de la Dama de Negro cambia un poco respecto al estado, así como La Llorona acá en México, de que en un estado tiene un poquito más de historia, en otros no tanto. El caso es que sí tiene cierto parecido con la película que se hizo famosa hace unos cuantos años. Así que bueno, díganme qué opinan respecto a esta fotografía. No sé por qué, pero la cara se me hace como si fuera de una muñeca o algo así, pero
Dicen que fue tomada justo aquí y según lo que investigué, lo que dice internet, esto es parte de ese fuerte. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan. ¿Creen que se parece la historia a la película? ¿O qué opinan? Y yo como siempre los estoy leyendo. Storytime de cómo sobreviví a un apocalipsis zombie en mi escuela aclaro que esto ya fue hecha en una película llamada Estamos Muertos. Y también quiero decir que los créditos de la dieta de la sandía es de esta chica. Así que vamos a empezar. Un día normal y corriente, me estaba alistando para ir al cole, agarré mi mochila y me fui. Cuando llegué todo estaba normal como todos los días. Tocaba ciencia y la maestra dejó trabajar una actividad en clase mientras ella miraba en su teléfono las noticias hasta que ella se asustó los demás y yo nos confundimos y le dijimos qué pasó. La maestra dijo que hay nuevo virus, nuevo y era muy peligroso. Yo y mi mejor amiga nos quedamos un poco asustadas y a los demás no les importaba. Una niña del al fondo estaba preocupada porque ella tenía el virus, a cada rato tenía hambre, sus ojos estaban rojos y le picaba todo el tiempo hasta el punto de sacarse sangre. Un día le dijo a la maestra si podía ir al baño. La maestra dijo que si ella salió rápido, pasaron 3 minutos y se escuchó un grito. La maestra fue a revisar y cuando llegó cerró la puerta asustada. Le dijimos que fue eso y la maestra estaba temblando y cerró todas las ventanas y nos dijo, rápido ve a las escaleras al siguiente piso y escóndanse y si tienen un cúter o un tenedor cógelo. Nosotros estábamos confundidos pero la puerta explotó y lo que vi fue a zombies vivientes comiéndose a la maestra. Yo y los compañeros aguantaban las ganas de vomitar. Cerramos la puerta y le pusimos bancas a la puerta para que no se abra. Mi amiga y yo estábamos asustadas y mis compañeros estaban llorando, pero acorde lo que dijo, la Miss cogió un cúter largo que tenía y cogió un cuchillo que era para comerme mi comida. Pues ese cuchillo le di a mi amiga y le dije que tenga cuidado y con esto te defiendes. Algunos compañeros cogieron tijeras para defenderse y algunos cogieron herramientas que estaban para arreglar cosas, pero con mala suerte, los zombies estaban a punto de dañar la puerta y decidimos bajar con una cuerda al piso de abajo para salir. De primera salió una compañera, luego salí yo y mi mejor amiga, luego otros compañeros y así. Pero la última que quedaba estaba bajando y los zombies rompieron la puerta y algunos se tiraron para comérsela y la agarraron y ya saben lo que pasó. Yo estaba llorando porque afuera también estaba contaminado de zombies. Corrimos rápido como pudimos y nos escondimos en los casilleros. Yo solo veía estudiantes de ser comidos por las rayas de los casilleros. Yo estaba pensando en mi familia con mi collar de cruz. Hasta que un compañero no aguantó y salió corriendo, pero los zombies la alcanzaron. Cuando los zombies se distrayeron, salimos corriendo a la puerta de salida. Algunos zombies los matamos, pero cada uno de mis compañeros se fueron a casa y mi mejor amiga llamó a su abuelita y solo se escuchó un ayúdame y se cortó la llamada. Mi mejor amiga con lágrimas decidió ir conmigo a mi casa. Cuando llegamos a mi casa, mis padres estaban asustados, pero nos dejaron entrar y yo cogí un cuchillo más grande y mi amiga también. Los zombies estaban afuera, matando a gente. Yo, mi amiga y mis padres nos fuimos al sótano y mi padre le puso seguro y le pusimos cosas para que no se abra, pero pasó lo peor. Like para la parte 2 y recuerden que esto es solo ficción, nada de esto es real. Storytime, de la vez que sobreviví a un tiroteo en mi escuela. Antes quiero aclarar que no es el caso de Serbia y no es inventada. Hola, antes de comenzar, le voy a decir cuál era la fruta menos favorita de mí. Es el aguacate, no sé por qué todos dijeron que es el arándano, el resto ya se terminó, vamos a comenzar. Bueno, era un día como cualquier otro. Iba en 6º de primaria y mi mamá me iba a dejar y recoger. La maestra nos estaba dando matemáticas, pero a mí nunca me gustaron las matemáticas, entonces ya estaba aburrida y pedí permiso para ir al baño. La maestra me dijo que sí. Entonces cuando me estaba lavando las manos escuché que niños pequeños estaban gritando. No me espanté porque pensé que estaban jugando en educación física o algo así. Entonces regresé a mi salón. Me sientes en mi lugar, todo normal, hasta que se empezaron a escuchar más gritos y disparos. Cuando escuchamos los disparos todos nos espantamos y la maestra cerró el salón. En eso se empezaron a escuchar los disparos cada vez más cerca y maestras pidiendo ayuda. La maestra dijo que no nos espantáramos y cerramos la puerta con las bancas. Entonces se escuchó como golpeado en la puerta cada vez más fuerte y todos mis compañeros empezaron a gritar, cosa que no ayudó mucho. Tiraron las bancas y entraron, y digo entraron porque traían tapada la cara y no podía ver quiénes eran. Le dieron un disparo en la cabeza a la maestra, cosa que hizo que explotara y toda su sangre estaban por todas partes. Mis compañeros empezaron a gritar y empezaron a disparar los hombres, entonces le empezaron a disparar a mis compañeros. Entonces yo me manché con toda la sangre y me acosté y me hice como si estuviera muerta. Recuerdo que en esa escuela yo tenía muchos amigos, entonces no pude evitar llorar. En eso rápido se salieron y vimos que ya iban para abajo. Algunos de mis amigos lograron salir del salón, pero no veía dónde se dirigieron, entonces yo me paré y me eché a correr para los laboratorios. Cuando llegué a los laboratorios logré ver que una maestra me cerró la puerta de golpe y logré
logró encontrar ahí a mis amigos. Entonces empezamos a golpear la puerta pidiendo que nos abrieran, pero vimos que era inútil y nos fuimos a los baños. En los baños no había nadie, pero sí había mucha sangre derramada por todas partes, entonces nos escondimos. Y en mi escuela nos permitían llevar teléfonos, entonces intentamos marcar, pero no entraba la llamada. Todos estábamos llorando porque algunos de nuestros amigos ya estaban muertos y otros estaban lastimados. Yo estaba en shock, así que no podía hablar ni nada, solo veía la sangre corriendo de algunos de mis amigos. Cuando vi mi brazo vi que me habían disparado y ni me había dado cuenta, ni siquiera dolía. Entonces empezamos a escuchar unas sirenas de policías. Mi mejor amiga estaba conmigo y intentamos ir a la entrada de la escuela con otros niños. Mi amiga y yo, algunos no podían correr. Entonces escuché un disparo y mi amiga ya estaba en el suelo. Me asusté y empecé a llorar, pero como ya estaba débil ya que había perdido sangre, yo también caí al suelo, me había desmayado, de ahí ya no supe nada. Cuando desperté estaba en un hospital y mis papás me dieron la peor noticia. Mi amiga, que le pondremos Sofía, había fallecido. Los padres de mi amiga Sofía entraron a la habitación llorando y me dijeron que gracias por haber hecho feliz a su hija. Yo empecé a llorar. Conforme pasa el tiempo me recuperé y me cambiaron de escuela y cursé el año de sexto en otra escuela. Actualmente estoy en tercero de secundaria. Y si se preguntan por mis demás amigos, ya no supe nada sobre ellos, no sé si siguen vivos o qué les pasó. Esto pasó en México, pero no fue tan famoso como el caso de Serbia hasta la fecha. Sigo recordando a mi mejor amiga con mucho cariño, solo sé que está en un lugar mejor. Mi abuela siempre me decía que en Semana Santa era malo dormir con las ventanas abiertas, sobre todo los Viernes Santos. Así que desde que era muy niña siempre vi que mi abuela, los Viernes Santos, cogía y cerraba toda la casa después de mediodía. No dejaba que nadie jugara o hiciera ruido. No se salía a la calle, no se prendía ningún aparato, ni se cocinaba, tampoco podíamos alzar la voz o reírnos. Siempre le preguntaba por qué, pero nunca quería decirme. Hasta que un día, a eso de las 3 de la tarde, un Jueves Santo, me la encontré en su cuarto rezando y llorando. Le pregunté si le había pasado algo y me dijo: mija, es que mañana vienen a buscarme. Yo quedé extrañada, nunca había sido de creer en cosas de espíritus y esas vainas. Pero cuando mi abuela hablaba siempre lo tomaba con respeto porque ella sabía muchas cosas de ese tema. Aquel Viernes Santo todos nos encerramos antes de mediodía. En la casa éramos 5, mi abuela, mi mamá, 2 primos y yo. Vivíamos en la casa que había construido mi abuelo con todo su trabajo. Yo siempre había vivido allí, pero nunca me habían contado la historia del por qué mi abuela nos encerraba a todos precisamente ese día. Me contó un día mi mamá que mi abuelo, siendo aún un hombre muy joven, sufrió un cáncer muy duro, el cual lo hacía delirar y gritar de dolor en la cama como si se estuviera desgarrando por dentro. Fue una época muy tormentosa en la casa, todos esperaban lo peor. Pasó varios meses postrado, desahuciado, prácticamente al borde de la muerte. Los médicos le daban de 3 a 4 meses. Pero un día de esos, sin avisarle a nadie, mi abuela se fue de viaje por varias semanas. Nadie nunca supo a dónde fue. Solo que cuando regresó, tenía la cabeza rapada y usaba un trapito rojo en la muñeca izquierda. Y que a los pocos días de haber regresado, inesperadamente mi abuelo se curó. Que simplemente se levantó un día como si nunca hubiera tenido nada. El cáncer se había curado. Dice mi mamá que desde ese día mi abuela no volvió a salir de la casa y todos los años, en Viernes Santo, no recibía visitas ni dejaba que nadie saliera. Pasaron los años y mi abuelo murió en un accidente de caballo. Al año siguiente nací yo. Mi abuela duró 6 años encerrada en su cuarto. Solo se le escuchaba orar. Mi mamá le pasaba los alimentos, pero ella no dejaba que nadie la viera. Tanto así que yo la conocí después de mi cumpleaños número 5. Un día me la tropecé en el pasillo, me miró y me abrazó llorando. Desde ahí siempre hablaba conmigo de cosas de su infancia, de su vida, de su mamá, de sus cosas, pero nunca tocaba el tema de su cabeza rapada, ni del trapo rojo en su muñeca, ni de los Viernes Santos. Es más, nunca lo supe. Lo único fue aquella vez cuando ya iban siendo más o menos las 11 de la noche. Como todo Viernes Santo, había sido un día eterno y caluroso. Todos estábamos despiertos pero tumbados en silencio en el piso de la sala, hablando en voz bajita cosas de pelados. De pronto, no sé si fui la única, pero escuché como unos susurros que venían desde el piso de arriba. Pensé que había dejado el radio encendido, así que subí a apagarlo antes de que mi abuela se molestara. Todas las luces estaban apagadas, recuerdo, excepto la de la lámpara del escritorio en mi cuarto, que me dejaba mantener encendida porque la luz amarilla apenas y se alcanzaba a notar por fuera de la habitación. Subí las escaleras con cuidado porque los escalones rechinaban al pisarlos. Crucé por mi cuarto y vi que había dejado mis libretas en el piso.
Entré a recogerlas y fue ahí cuando empecé a escuchar nuevamente los susurros. Venían de la habitación de al lado, la de mi abuela. Recogí mis cuadernos con mucho cuidado, tratando de poner atención a lo que decía la voz de mi abuela al otro lado, pero no alcanzaba a entender. Salí entonces llena de curiosidad y a la vez con miedo, a ver qué era. Crucé el pasillo hasta el otro extremo donde estaba la puerta del cuarto, apoyándome en el barandal para no tropezar en la oscuridad. Desde allí alcanzaba a ver la sala y la silueta de mis primos en el piso aún conversando entre ellos. Cuando estuve enfrente de la puerta vi que estaba entreabierta y que un resplandor blanco iba y venía dentro de la habitación. Imagina que una noche estás en tu casa solo estudiando y estás usando tus audífonos para que ningún ruido te desconcentre. Y después, de la forma más aterradora posible, te das cuenta que esto es lo mejor que pudiste haber hecho, ya que si hubieras hecho algo diferente, probablemente ya no estarías con vida. Esta es una historia de un chico al que le vamos a llamar Darío. Darío estaba en su tercer año de secundaria y una noche su papá y su mamá tuvieron que salir a una cena. Él tenía demasiada tarea, así que decidió quedarse en casa solo. A pesar de que era una cena, sus papás habían ido de su casa alrededor de las 6 de la tarde. Desde que ellos se fueron, Darío se sentó en su escritorio, en su cuarto, para hacer un montón de tarea que él tenía trazada. Mientras estaba haciendo su tarea, él tenía sus audífonos escuchando música a todo volumen. Y esto lo hizo más que nada porque afuera estaba cayendo un tormentón que hacía mucho ruido y él no quería desconcentrarse. Su escritorio estaba frente a la ventana, entonces si él levantaba la vista, lo que veía era la lluvia, los truenos y los relámpagos. Los papás de Darío regresaron a casa alrededor de las 11 de la noche y como Darío tenía vista hacia su ventana, pudo ver en el momento que sus papás se estacionaron frente a su casa. En cuanto él ve que llegan, se quita los audífonos y en cuanto escucha que abren la puerta principal, también escucha cómo su mamá comienza a llamarlo de una forma bastante enojada. Escuchaba que su mamá gritaba: Darío, ¿qué fue lo que hiciste? Así que Darío baja corriendo la escalera confundido porque él no se había levantado de su silla. En cuanto Darío llega al piso de abajo, ve que su mamá lo está viendo de una forma furiosa, señalando el piso y diciéndole: Darío, ¿este fuiste tú? Darío voltea hacia abajo y es cuando nota que había huellas de lodo por toda la alfombra de la casa. Darío le dice: mamá, yo no tengo idea cómo es que eso llegó ahí, porque no me he levantado de mi escritorio desde que ustedes se fueron. Darío pudo ver cómo la mirada de su mamá cambiaba de furiosa a confundida y después a asustada. Y Darío pudo sentir que él estaba teniendo este mismo cambio en su mirada, porque los dos se dieron cuenta al mismo tiempo. Alguien más había estado en la casa. Darío, junto con sus papás, se pusieron a seguir el rastro de esas huellas, tratando de darle sentido a toda esta situación. Empezaron por la puerta trasera de la casa, que normalmente ellos no cierran con seguro. Y es cuando se dan cuenta de otra cosa. Las huellas sí comenzaban en la puerta trasera de la casa, pero no se veía que nadie hubiera salido. Mientras los tres estaban concentrados en esto y dándose cuenta cada uno en su cabeza de lo mismo, escuchan un ruido bastante fuerte que hacía que retumbara toda la casa. El sonido se producía de la puerta principal de la casa, que se abría y se cerraba de una manera bastante fuerte. Al notar esto, los tres corren hacia la cochera, cerrando las puertas de la casa atrás de ellos, e inmediatamente la mamá de Darío llama a la policía diciéndoles: por favor, vengan rápido, creo que hay alguien en mi casa. Después de lo que parecieron horas, por fin llega una patrulla con dos policías, un hombre y una mujer. Un oficial se quedó con ellos en la cochera preguntándoles qué era lo que estaba pasando, cuál era la situación que habían visto, mientras el otro oficial se metía a la casa para revisar. Recorrió habitación por habitación, fijándose abajo de las camas, adentro de los closets, en los baños, en todos lados. Cuando el oficial regresa con la familia de Darío, el que estaba inspeccionando toda la casa, les dice: miren, ya revisé todo, no hay absolutamente nadie en su casa, así que es seguro para ustedes que puedan entrar de nuevo. Ellos suspiraron de alivio y mientras iban caminando hacia la casa, el policía pregunta: oigan, ¿de quién es la habitación de la parte de arriba a la izquierda? Todos voltean hacia el mismo tiempo con el oficial y Darío contesta: es mi habitación. Así que el oficial les dice: miren, es seguro que ustedes entren, no hay nadie, pero les tengo que mostrar algo, así que síganme. Mientras iban siguiendo al policía, ya dentro de la casa, pudieron ver el rastro de estas huellas lodosas, que empezaron, sí, por la puerta trasera, atravesaban la sala de estar, después se veía cómo habían subido las escaleras, entraban al cuarto de los papás de Darío, salían y se detuvo justo en la puerta de Darío. La policía voltea con Darío y le dice: ¿dónde estabas tú al momento de todo esto? A lo que Darío contesta: yo estaba en mi habitación haciendo mi tarea. La oficial pregunta: ok, ¿y estabas encerrado o tenías la puerta abierta? A lo que Darío contesta: tenía la puerta abierta porque sabía que estaba yo solo. Al momento que Darío contesta esto, el policía lo que hace es cerrar un poco la puerta para que se viera la parte de atrás. En la parte trasera de la puerta, es decir, la parte que está pegada a la pared, cuando está abierta, estaba garabateado con plumón negro esto: 8:47, te veo. 8:53, olvidaste cerrar la puerta trasera. 8:59, pareces concentrado. 9:24, date la vuelta. 10:15, mírame. 10:49, mírame. Y así. Es decir, que por más de 2 horas, quien sea que haya estado en la casa estaba en la habitación de Darío, viéndolo y escribiendo esto cada cierto tiempo. Lo estuvo observando detenidamente todo este tiempo, anotando todo lo que en realidad sí estaba haciendo Darío.
Y la pregunta que le queda a Darío y a su familia es, ¿qué hubiera pasado si Darío hubiera escuchado que alguien entró a la casa? ¿Y qué hubiera pasado si Darío hubiera volteado? Es algo que sigue estremeciendo a toda la familia hasta el día de hoy. ¿Y saben cuál es la peor parte? Que esto es una historia real. ¿Quién vivió todo esto? Lo escribió hace ya unos cuantos años, me parece que fue entre el 2016 y 2018. Pero bueno, díganme qué hubieran hecho ustedes en dicha situación. Bueno, si no se dieron cuenta, pues ya te salvaste. Pero sí. ¿Y ustedes qué creen que haya sido? Una persona, evidentemente, porque pues escribió, pero de todos modos, qué horror. A mí me dan más miedo las personas que los fantasmas. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo.